Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con España. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha partido este jueves 20 de junio a Madrid para recibir el premio Instituto Juan de Mariana. Asimismo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, también va a condecorar al mandatario argentino. Javier Milei realiza este viaje en un contexto de crisis diplomática entre España y Argentina. Al respecto, veamos las declaraciones que dio un día antes de partir. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir... Como hizo Sánchez con este periodista español. Claro, pero digamos, o sea, porque ahí hay una cuestión no menor. Eso pasó lo mismo que cuando fue que el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Digo, arrancó con digamos, del transporte y después... Sí. Como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté, después entonces ya se sumó él. Ahora, digo, entonces la pregunta es, porque está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre? Que de progre no tienen nada, porque son progresistas que bogan por ideas que han hecho de que seamos de ser el país más rico del mundo ser 140, o sea, con lo cual de progre no tienen nada, o sea, de progresistas, o sea, tienen la etiqueta, porque después, o sea, son recontra, digamos, retrocedatarios, qué sé yo, no sé, habría que inventarle la pregunta, o sea, son los abanderados del fracaso. Como se sabe, el mes pasado, en mayo, empezó esta crisis diplomática entre España y Argentina a raíz de varias declaraciones que distintos ministros del gobierno de Pedro Sánchez dieron en contra del presidente de Argentina. Los problemas entre Javier Milei y Pedro Sánchez se pueden remontar a las elecciones generales de Argentina. En octubre del año pasado, Javier Milei se impuso como presidente con una amplia mayoría de votos en segunda vuelta. Y Pedro Sánchez no cumplió con esta costumbre diplomática de llamar a felicitar al mandatario elegido. Además de que su gobierno y él mismo Sánchez intervinieron en las elecciones argentinas en el sentido de respaldar abiertamente al candidato oficialista Sergio Massa, al candidato del peronismo. Desde ahí empezaron los problemas. Sin embargo, a inicios de mayo de este año, se dieron unas declaraciones bastante controvertidas. Un ministro de Pedro Sánchez, Óscar Puente, dio unas declaraciones bastante controvertidas. En un evento público calificó a Javier Milei de mala persona y sugirió que el presidente de Argentina consume drogas. Concretamente señaló lo siguiente: cuando salió en no sé qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta, ¿de qué sustancias? Evidentemente aludía a drogas. Esto generó objetivamente la actual crisis diplomática, porque el gobierno de Javier Milei respondió a través de un comunicado en el que señalaban que España tiene asuntos más importantes que atender, como los cuestionamientos y el caso de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez, concretamente Begoña Gómez, quien está en calidad de investigada por tráfico de influencias y también corrupción en los negocios. Esta fue la respuesta del gobierno de Javier Milei. Además, señaló que el gobierno de Pedro Sánchez pone en peligro la unidad del Reino de España y pone en peligro a la clase media a través de políticas que solamente han generado la pobreza y la muerte en el mundo. Tal fue la respuesta del gobierno de Javier Milei, y el gobierno de Sánchez respondió con una respuesta escueta, señalando que eran declaraciones infundadas y que rechazaba rotundamente tales términos. Sin embargo, el conflicto se agravó poco después, en vista de que Javier Milei se presentó en un evento organizado por el partido de derecha Vox. El evento se llamaba el Viva 24, y dando declaraciones en este evento señaló que calificó de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, con lo cual se intensificó esta crisis diplomática. Y Pedro Sánchez respondió con un mensaje a la nación en el que hablaba de la necesidad de defender las instituciones españolas. Es decir, que se atacaba a su esposa y él hablaba de la defensa
de las instituciones españolas, como si Begoña Gómez fuera una institución cuando ni siquiera existe la figura de la primera dama en España. Bueno, esto es el... y luego de ello exigió que Javier Milei pidiera disculpas, cosa que no sucedió, tras lo cual Pedro Sánchez acabó retirando a su embajadora de Argentina, medida que no fue adoptada por el gobierno de Javier Milei, en vista de que Javier Milei considera los ataques hacia su figura política como ataques precisamente hacia su figura política y no ataques al Estado. Cosa distinta es la visión de Pedro Sánchez, que considera que los ataques a su figura política y a su esposa son ataques contra la democracia, como lo ha señalado en varias declaraciones, y ataques contra las instituciones de España. De este modo, Sánchez dejó sin embajador a 482.000 españoles que residen en Argentina, mientras que los 328.000 argentinos que residen en España siguen teniendo un embajador. Tal es el contexto del viaje que está realizando Javier Milei a Madrid. Y hay que precisar que este viaje lo hace en calidad de... no como presidente de Argentina, sino como una persona independiente del cargo que ejerce. Ahora bien, este viaje, pues, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la ocasión para anunciar que también le dará una condecoración al presidente de Argentina, Javier Milei, y esto ha generado bastante molestia y fastidio en la izquierda española, especialmente el oficialismo. Veamos las declaraciones y los cuestionamientos que le hacen a Isabel Díaz Ayuso y la respuesta que ella da en la Asamblea de Madrid. Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los Ultras en Madrid y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla, señora Ayuso. Eso es lo que está pasando. Que no lo hace en mi nombre ni en el nombre de millones de madrileños que sí creemos en el respeto y en la buena política. Lo contrario a lo que usted y Milei hacen, que es odio constante. Milei va a visitar el sábado al canciller Scholz. ¿Le suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha el señor Scholz? ¿Cómo funciona esto? Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina. Tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al rey y ustedes se callan. Isabel Díaz Ayuso es una popular dirigente del PP, del Partido Popular, y preside la Comunidad de Madrid desde el año 2019. El reconocimiento que se le está otorgando a Javier Milei se da por los vínculos históricos entre Argentina y Madrid. Y se trata de un reconocimiento que se otorga como gesto de cortesía, que es un gesto de cortesía, reconocimiento y respeto a presidentes, líderes políticos y jefes de organismos internacionales. Por ejemplo, en el año 2020, la Comunidad de Madrid condecoró a Juan Guaidó, este importante líder venezolano opositor en el exilio, quien entre el 2019 y el 2023 tuvo el cargo de presidente transitorio de Venezuela, cargo que en los hechos no pudo ejercer en vista de que el poder lo mantuvo Nicolás Maduro, el dictador, a pesar de haber sido nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó. Otro personaje condecorado por la Comunidad de Madrid es Volodymyr Zelensky, condecorado en el 2022, año en el que el gobierno de Vladimir Putin inició esta guerra de agresión contra Ucrania. También se ha condecorado el año pasado a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, quien encabeza esta lucha pues, contra el crimen organizado en su país.
Por otra parte, el premio que se anunció desde bastante tiempo atrás, el premio Instituto Juan de Mariana, es otorgado por el instituto del mismo nombre. Se trata de un think tank liberal fundado en el año 2005 que se dedica pues, a la difusión de las ideas del liberalismo político y el liberalismo económico. En palabras del director actual del Instituto Juan de Mariana, se va a condecorar, a premiar a Javier Milei por lo siguiente. Manuel Llamas señala lo siguiente: Javier Milei ha hecho historia al convertirse en el primer presidente libertario de la historia, pero sobre todo al lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo durante décadas, además de contribuir enormemente a la divulgación del liberalismo a nivel internacional. Estas son las declaraciones que dio Manuel Llamas, actual director del Instituto Juan de Mariana. Ahora bien, este premio que va a recibir Javier Milei no es entregado a cualquiera. Personajes bastante destacados han recibido el premio Instituto Juan de Mariana, como por ejemplo el Nobel peruano Mario Vargas Llosa, también el pensador español Antonio Escotado, también los principales representantes, digamos, intelectuales del liberalismo español, como son Jesús Huerta de Soto y Miguel Ancho Bastos, ambos académicos bastante reconocidos, entre otros personajes importantes del liberalismo a nivel hispanoamericano. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con las reacciones de la izquierda española ante la llegada de Javier Milei. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior analizamos el contexto de crisis diplomática entre España y Argentina en el que está viajando Javier Milei. Asimismo, señalamos las dos condecoraciones que va a recibir en Madrid, la de la Comunidad de Madrid y la del Instituto Juan de Mariana. De estas dos condecoraciones, la que más fastidia e incomoda al oficialismo y la izquierda española es la que va a otorgar la Comunidad de Madrid a Javier Milei. Al respecto, veamos las declaraciones que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, dio con relación a este tema. Pues fíjese, en nuestro país acabamos de debatir sobre una norma que va a mejorar la vida de las personas trabajadoras en España, que va a mejorar la vida de los padres y las madres con un permiso de lactancia. Estamos mejorando y reduciendo la desigualdad en España con normas como la que hoy se discute en esta Cámara, y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Por tanto, fíjese los dos modelos de gobiernos tan diferentes. Para Yolanda Díaz, Javier Milei está empobreciendo a Argentina. Sin embargo, la realidad es que Milei no tiene ni un año como presidente del país y él ha recibido la peor herencia en toda la historia que podría haber recibido un presidente de Argentina. Cuando Javier Milei asume la presidencia, Argentina tenía un 10% de pobreza extrema, un 40% de pobreza, 214.4% de inflación anual, además de una moneda en caída libre. Y Javier Milei, en los más de 6 meses que tiene como presidente, ha logrado frenar el déficit fiscal y además ha conseguido 4 meses seguidos de superávit. Sin embargo, para Yolanda Díaz, Javier Milei está empobreciendo al país. Yolanda Díaz, además de ser vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del gobierno de Pedro Sánchez, es líder de la coalición política llamada Sumar, coalición política y también del partido Sumar. Esta coalición política integra a los sectores chavistas y castristas y de extrema izquierda de España. Y en consecuencia con este discurso, no sorprende pues que se dedique a calificar a Milei de empobrecedor. Además de esto, en mayo lo calificó de generador de odio.
Entonces, no sorprende que esta política española tenga este relato que no se sustente en la realidad, en vista de que la Argentina estaba empobrecida cuando Javier Milei asumió la presidencia. Pero bueno, este es el discurso de la izquierda extrema española. Por otra parte, tenemos el siguiente tuit de Íñigo Errejón. El encuentro de Milei y Ayuso es una reunión de buitres de lo político para ponerlo al servicio de los millonarios. La cumbre de la sociopatía. Íñigo Errejón fue fundador y también fue un importante dirigente de Podemos, el partido que hasta hace no mucho fue liderado por Pablo Iglesias. Y actualmente es portavoz de Sumar, este partido liderado por Yolanda Díaz. Es bastante curioso e interesante que personajes abiertamente chavistas, y esto no es difícil de corroborar si uno busca videos de Yolanda Díaz y de Íñigo Errejón alabando a Maduro, alabando a Chávez, es curioso que personajes de este tipo califiquen a Javier Milei de empobrecedor cuando simpatizan con un sistema político y dictatorial que empobreció a los venezolanos. Les gusta lo que fue la figura política de Hugo Chávez, simpatizan con Maduro, que ellos verdaderamente empobrecieron y empobrecen a Venezuela y que además representan un sistema dictatorial, pero califican de esta manera de buitre, de generador de odio y señalan que Javier Milei empobrece a Argentina. En fin, por otra parte, el ministro Óscar Puente, el ministro de Transporte, quien desató este conflicto diplomático cuando se le consultó acerca de la llegada de Milei, prefirió guardar silencio. Y bueno, esto llama la atención en vista de que se caracteriza por ser una persona, digamos, la persona más agresiva del gobierno de Pedro Sánchez. Recientemente amenazó e insultó a un periodista opositor a través de Twitter. Por otra parte, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, el partido oficialista, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, señaló lo siguiente con respecto a la llegada y condecoración de Javier Milei. Señor López, ¿qué le parece que Ayuso premia a Milei? Vamos a ver, no creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid. Bueno, según sus palabras, pretenden jorobar, ¿no? Y bueno, estas declaraciones no son propias de un político que ejerce además el cargo de portavoz del partido oficialista. Pero bueno, tal es el fastidio que viene generando la llegada del presidente de Argentina. Otro personaje que se pronunció al respecto fue Gabriel Rufián, quien es el portavoz del partido separatista Esquerra Republicana. Veamos sus declaraciones. La conformación, un paso más hacia la internacional macarra, que están conformando en el mundo entero a la ultraderecha, al fascismo, y sobre todo el hecho de que son dos personas que van de incómodos, de políticamente incorrectos, cuando son todo lo contrario, son los abusones del colegio de toda la vida, no tienen nada de políticamente incorrecto culpar al pobre o al oprimido, y es lo que exactamente hacen. Van de Robin Hoods cuando en realidad lo que hacen es robar a los pobres para darle a los ricos. La internacional macarra y el fascismo. De este modo califica esta reunión que se va a dar, esta condecoración con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a recibir a Javier Milei. Pero bueno, esta es la postura y el relato del oficialismo español. Esa es la realidad. Los opositores son fascistas, son ultras, la internacional macarra, la máquina del fango, etc. Y bueno, es un discurso que en los hechos no se consolida, no se sustenta en la realidad, en vista de que Javier Milei es libertario y como libertario busca la reducción del tamaño del Estado. Y el fascismo se caracteriza esencialmente por ser una ideología que propone un régimen totalmente y exageradamente estatista. Pero en fin, tal es la postura de personajes de este tipo. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones.
Seguimos en Informe Extra. Como hemos visto en el bloque anterior, la llegada de Javier Milei a España para ser condecorado por la Comunidad de Madrid y por el Instituto Juan de Mariana genera bastante fastidio en la izquierda española. Y es que esta llegada de Javier Milei coincide no solamente con la crisis diplomática entre España y Argentina, sino también con bastantes cuestionamientos que se le vienen haciendo al gobierno de Pedro Sánchez, tanto por el caso Koldo, que es un escándalo de corrupción que involucra a importantes personajes de su partido, como por los cuestionamientos, bueno, las acusaciones hacia la esposa del presidente de España, Begoña Gómez, quien se encuentra como en calidad de investigada por corrupción y tráfico de influencias. Estas declaraciones, este contexto es en el que está llegando Javier Milei. Y al respecto, veamos las declaraciones del portavoz del Partido Socialista Obrero Español con relación a esta crisis. ¿Qué parecen las críticas del PP por la sentencia del Tribunal Constitucional rebajando la condena a Magdalena Álvarez? Por la demostración, una vez más, de que el PP, cuando no le dan la razón, juega a deslegitimar absolutamente todo. Le da igual que sea el Tribunal Constitucional, le da igual que sea la Fiscalía, todo. No le va nada si no le dan la razón. Y eso es absolutamente antidemocrático. Bueno, acá podemos apreciar que él señala que el PP busca deslegitimar todo y esto es totalmente antidemocrático. Sin embargo, esto es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando trascendió que se había iniciado esta investigación contra su esposa y ante la oposición de diversos sectores e instituciones relacionadas con el aparato judicial y fiscal y el Ministerio Público de España, se han manifestado en contra de la ley de amnistía, Pedro Sánchez, en medio de estos cuestionamientos, ha señalado la necesidad de democratizar el sistema judicial de España. Y además de ello, personajes cercanos a su partido, bueno, personajes de su gobierno, como la propia Yolanda Díaz, hablan también de la necesidad no solo de democratizar el Poder Judicial, sino también democratizar los medios de comunicación. Y bueno, estas declaraciones del portavoz del partido oficialista en el Congreso de los Diputados son en realidad lo que el propio gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo desde hace unos meses, ante un contexto en el que se encuentra bastante incómodo por las acusaciones ya mencionadas. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.